Buenos días a todos. Es el primer martes de mes, son las 9:30, así que significa que es momento de Flash It, que es este espacio en el que los abogados del equipo de propiedad intelectual, industrial y tecnología de Cuatro Casas dedicamos 20 minutos a exponer algunas de las principales novedades que ha habido en nuestras materias en el mes pasado. Hemos seleccionado cuatro temas esta vez, que son una sentencia del Tribunal de Justicia en materia de protección de datos y su conexión con la prueba ilícita, que nos contará Ramón Baradat. Seguirá Mireia Sala, también con una sentencia esta vez del Tribunal General en materia de marcas, marcas tridimensionales y los elementos funcionales de la marca. Andrea Flores nos va a hablar sobre un libro blanco de marketing de influencia de IAB Spain. Y concluirá este primer bloque de reseñas breves, Pera Puig, hablando sobre unas recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos en coordinación con la autoridad belga en materia de videojuegos. Y cerraremos, como es habitual, con una miscelánea que hará el profesor Peguera antes de concluir la sesión. Así que, por favor, Ramón, adelante y gracias. Muchas gracias, Álvaro, y buenos días a todos los asistentes. Vengo a comentar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el pasado 18 de junio. Es una resolución relevante porque aborda si un tribunal puede valorar documentos con datos personales que una de las partes ha obtenido o conservado de forma contraria al RGPD. El caso surge en Alemania en una reclamación de una empresa contra una antigua empleada por la supuesta venta no autorizada de bienes de la compañía a través de eBay. La trabajadora sostenía, en cambio, que eran bienes defectuosos, obtenidos o obsoletos o sin valor, entregados gratuitamente. El problema estaba en cómo la empresa obtuvo la información. Según el procedimiento, la compañía habría accedido a la cuenta privada de eBay de la trabajadora utilizando sus credenciales, posiblemente obtenidas mediante la revisión del historial de navegación de un ordenador usado por ella o la consulta de archivos en el servidor de la empresa. A partir de ahí, el tribunal alemán preguntó al Tribunal de Justicia si esos datos podían utilizarse en el procedimiento y si el artículo 17.3 del RGPD, que permite conservar datos para formular, ejercer o defender reclamaciones, podía servir como una base autónoma de licitud. La primera respuesta del tribunal es clara en este sentido. Ese artículo, el 17.3 letra E, no es una base jurídica independiente, es decir, que unos datos sean útiles para un litigio no permite prescindir de una base de legitimación del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. Ahora bien, el tribunal distingue dos planos. Por un lado, el tratamiento inicial realizado por quien obtiene los datos y, por otro, el tratamiento posterior realizado por el órgano judicial cuando examina la prueba, decide si es admisible y, en su caso, la valora. Sobre ese segundo plano, el Tribunal de Justicia concluye que el RGPD no contiene una prohibición general que impida a un tribunal tener en cuenta datos personales tratados ilícitamente antes por una de las partes. Dicho de otro modo, una infracción previa del RGPD no convierte automáticamente la prueba en inutilizable. La razón está en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo. El tribunal puede necesitar tratar esos datos para cumplir su función jurisdiccional y resolver el conflicto en cuestión. Pero esto a la vez no significa que todo valga. El tribunal recuerda que sigue aplicándose el principio de minimización, por tanto, los datos tratados deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la finalidad procesal. El Tribunal de Justicia evita que el RGPD funcione como una regla automática de exclusión probatoria, pero también deja claro, en este caso, que la admisión de la prueba no sana la posible ilicitud del tratamiento inicial. En conclusión, el Tribunal de Justicia no establece una exclusión automática de las pruebas obtenidas con infracción del RGPD, pero tampoco ofrece una vía libre para investigaciones invasivas. La eventual admisión judicial puede ser útil, pero no elimina los riesgos sancionadores, indemnizatorios o reputacionales derivados de una obtención irregular de esos datos. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso ahora a Mireia Sala para que continúe con la siguiente novedad. Gracias, Ramón, y buenos días a todos.
Hoy voy a comentaros la sentencia del Tribunal General Sala Séptima de 3 de junio de 2026, que declara la nulidad de la marca tridimensional de la Unión Europea consistente en la forma del conocido cartón octogonal de Tetra Pak, al considerar que dicha forma está constituida exclusivamente por la forma necesaria para obtener un resultado técnico, en el sentido del artículo 7.1e punto 2 del Reglamento 40/94. En cuanto a los antecedentes, Tetra Laval registró en el año 2000 una marca tridimensional y por eso se aplica el reglamento anterior, que reproduce la forma de su envase octogonal para productos de la clase 16, que es contenedores de envasado de papel o revestidos de plástico. En enero de 2022, la empresa china Lamy Packaging solicitó la nulidad de dicha marca invocando dos motivos. Primero, que la forma era necesaria para obtener un resultado técnico y segundo, que el registro se había efectuado de mala fe. La División de Anulación de la WIPO estimó la solicitud de nulidad en noviembre de 2023 y, sin embargo, la Sala de Recurso revocó esa decisión en diciembre de 2024 al considerar que el resultado técnico invocado se refería únicamente al método de fabricación del envase y no al modo en el que el consumidor utiliza el producto, por lo que la prohibición del artículo 7.1e.2 no sería aplicable. El Tribunal General analiza la cuestión central del caso, que es qué debe entenderse por resultado técnico a efectos de la prohibición de registro. El Tribunal General confirma, siguiendo la sala de recurso, que el artículo 7.1e.2 se refiere al modo en que funciona el producto y no al modo en que se fabrica. Sin embargo, el Tribunal General considera que la sala de recurso se equivocó en la aplicación al caso concreto porque las características esenciales de la marca tridimensional, como eran, por ejemplo, la forma prismática octogonal, sí producen resultados técnicos en la forma en que se utiliza el producto y no solo en su fabricación. En concreto, en este caso, el Tribunal General identifica tres funcionalidades de la forma tridimensional. Primero, que permite al envase cumplir su función de recipiente, ya que garantiza la estabilidad y manipulación. Segundo, optimiza la relación volumen-material, lo que produce envases más ligeros y menos voluminosos, y esto tiene una ventaja técnica para el almacenamiento y el transporte. Y tercero, que la forma resulta ergonómica para el consumidor final, facilitando la sujeción del envase. Y esto se desprende tanto de la propia solicitud PCT como de alguna comunicación comercial de Tetra Laval. El tribunal reafirma varios principios importantes. No se exige que el resultado técnico sea innovador o suponga una mejora. Basta con que la forma sea necesaria para obtener un resultado técnico, cualquiera que sea este. Tampoco importa que existan formas alternativas para lograr el mismo resultado. El hecho de que un elemento esencial tenga además valor estético no excluye la aplicación de la prohibición. Y un aspecto relevante, que las ventajas de almacenamiento y transporte constituyen resultados técnicos, no meramente comerciales. Además, el Tribunal General destaca que la propia comunicación comercial del titular em, está resaltando las propias ventajas técnicas del envase y esto puede servir como prueba de la funcionalidad de la forma. En virtud de todo ello, el Tribunal General anula la resolución de la Sala de Recurso y, ejerciendo su facultad de reforma, desestima el recurso de Tetra Laval, confirmando así la nulidad de la marca tridimensional declarada inicialmente por la División de Anulación. En resumen, esta sentencia confirma una interpretación amplia del concepto de resultado técnico en la utilización, que abarca no solo la función primaria del producto, sino también aspectos como la estabilidad, la ergonomía y la optimización del volumen. Y aporta una lección práctica. Las propias comunicaciones comerciales en las que el titular destaque las ventajas técnicas de la forma de su producto pueden volverse en su contra a la hora de defender la validez de la marca. Y sin más, le paso la palabra a mi compañera Andrea. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo vengo a presentar la actualización del libro blanco de Marketing de Influencia de Yave Spain, actualizado el 19 de mayo de 2026. Y además viene como de la mano de algo un poco distinto, que son los primeros requerimientos de la CNMC a influencers, que se publicaron un par de semanas después de la actualización, por lo que podemos ver que en este ámbito estamos viendo pues, un punto de inflexión o un antes y un después. Entonces, más allá de una estructura amplia donde se cubre pues, el ecosistema de marketing de influencia, métricas, buenas prácticas y demás, el libro blanco lo que hace pues, es sistematizar normativa que ya existía, más que crear normas nuevas, y se estructura en distintas secciones. En primer lugar, el
core o el corazón del libro básicamente versa sobre la transparencia e identificación del contenido, publicidad encubierta y básicamente lo que viene a decir es que el consumidor o la persona que está visualizando el contenido tiene que saber desde un primer momento que está visualizando publicidad. Asimismo, también se nos recuerda que la protección a menores está bastante reforzada por varias normativa y a efectos de propiedad intelectual, el libro también introduce o presenta 3 trampas o 3 cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, las cesiones a perpetuidad, que en realidad están limitadas a 5 años por la Ley de Propiedad Intelectual, de forma, pues, por defecto. La música en vídeos publicitarios que operan con una licencia básica de las plataformas, pero que no cubre el uso comercial, por lo que ahí podríamos estar ante una infracción que normalmente pasa desapercibida. Y en último lugar, algo importante para aquellos influencers que trabajen de forma continuada con plataformas, que suele ser el caso, la licencia gratuita que se reservan muchas plataformas a través de los términos y condiciones respecto del contenido publicado. Además de esto, también pues, incide el libro blanco en el tema de los sectores regulados, apuntando que no es suficiente con cumplir con la normativa genérica, sino que también hay que estar a la normativa específica de cada sector y en particular hay casos sobre propiedades saludables no autorizadas que ya se han ido pues, puntualizando y matizando por la propia CNMC, en un caso que hablaba sobre el tema del colágeno y su adecuación al reglamento 1924 de 2006. Además de esto, también tenemos el tema de datos personales y cómo los influencers pueden ser tanto responsables del tratamiento cuando hacen sorteos como interesados. Y por último, también tenemos pues, información, normas y cosas a tener en cuenta respecto de cláusulas contractuales y cómo se deben pues, redactar. Y después también respecto de obligaciones fiscales, porque los influencers también, pues, por supuesto, tributan por el trabajo llevado a cabo normalmente en condición de autónomos. Por tanto, el libro, más que crear normas nuevas, sistematiza normativa que ya existía, no deja de ser autorregulación, por tanto, tiene la limitación inherente estructural de que su cumplimiento es voluntario y algo que sí que es importante destacar es que la CNMC nos indica que es una pauta o una orientación necesaria, pero no suficiente para cumplir con toda la normativa de marketing de influencia. Y ahora con esto ya paso la palabra a mi compañero Pera para que nos presente la siguiente novedad. Muchas gracias, Andrea, y buenos días a todos. Tal y como os ha adelantado Álvaro al principio, hoy me gustaría hablaros de las recientes recomendaciones publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos en colaboración con la autoridad belga. La importancia de estas recomendaciones reside en que es el primer documento publicado por una autoridad de protección de datos europea específicamente enfocada al sector de los videojuegos. El objetivo de estas recomendaciones consiste justamente en traducir las obligaciones del RGPD al lenguaje operativo de los distintos actores que operan en el sector de los videojuegos. Para hacer este análisis, el documento se estructura en 3 grandes bloques. En primer lugar, se desarrolla una introducción al sector, definiendo lo que se entiende como videojuego, y se definen los principales tratamientos de datos que ocurren dentro de un videojuego. En segundo lugar, partiendo de esta introducción, se identifica un seguido de amenazas y de riesgos específicos en materia de protección de datos. Y en tercer lugar, a raíz de estas amenazas y riesgos identificados, se desarrolla un catálogo de recomendaciones que se articulan por cada una de las fases del ciclo de vida de un videojuego, que serían la preproducción y producción, el lanzamiento y la postproducción. Como veníamos diciendo, en esta fase introductoria, las recomendaciones identifican 3 grandes categorías de tratamientos de datos personales. La primera es la creación y gestión de cuentas. Como bien dice el nombre, este tratamiento implica el tratamiento de todos aquellos datos necesarios para que un jugador se cree una cuenta e inicie sesión antes de poder jugar a un videojuego. Por lo tanto, los datos que se tratarían en este caso, por ejemplo, serían el nombre de usuario, la contraseña, el correo electrónico o cualquier otro dato que el jugador tenga que introducir a la hora de iniciar sesión para poder jugar a un videojuego. El segundo gran tratamiento es la telemetría y monitorización del videojuego. Este tratamiento consiste en un registro continuo, generalmente invisible para el jugador, de multitud de parámetros de la partida. Estos parámetros pueden ser desde las acciones que el jugador realiza con el personaje, a la duración de las sesiones de juego o incluso llegar al registro de todas aquellas comunicaciones que el jugador mantiene en el marco del videojuego con otros jugadores, a través del chat de voz o incluso si hay cámara podría llegar también a registrar la imagen del jugador. El tercer gran tratamiento de datos personales que detalla este documento son las inferencias conductuales. Y este tratamiento tiene que ver con cómo se utilizan todos estos datos que hemos mencionado para sacar conclusiones sobre el jugador. Es decir, que a partir de lo que hace un jugador en el videojuego, el desarrollador de ese videojuego construye perfiles muy detallados de cada uno de sus jugadores.
desde qué le gusta a cada jugador, cuánto se gasta, cuánto tiempo juega o incluso si un jugador es más o menos vulnerable a ciertas técnicas de venta o a determinados patrones adictivos. A partir de esta definición de todos los tratamientos que se desarrollan en la parte de introducción, el documento va detallando un seguido de recomendaciones para cada uno de los riesgos y amenazas detectadas. Sin un ánimo exhaustivo, dado que el documento detalla una gran cantidad de medidas y recomendaciones, simplemente nos gustaría destacar dos de las recomendaciones que consideramos más relevantes o al menos más innovadores que incorpora este documento. En primer lugar, la Agencia Española y la Autoridad Belga alertan sobre la necesidad de evitar el uso de mecánicas que puedan implicar patrones oscuros o patrones adictivos. Algunas de estas mecánicas que pone como ejemplo la agencia y la autoridad belga en este documento serían el uso de loot boxes o cajas botín o mecánicas que puedan fomentar microtransacciones. En segundo lugar, el documento también dedica un espacio destacado a la protección de los menores. En concreto, la recomendación más significativa en este aspecto es la presunción de presencia de menores. Es decir, las recomendaciones establecen que salvo que un videojuego esté clara y demostrablemente dirigido solo a adultos, los actores de la industria deberán asumir que habrá menores presentes y, por lo tanto, diseñar sus tratamientos de datos y diseñar el videojuego en consecuencia, asumiendo que siempre estarán menores presentes en el videojuego que han diseñado. En la práctica, todas estas recomendaciones que incluyen este documento exigen a los principales actores a revisar la configuración por defecto de un videojuego y a tener en cuenta ya desde la primera fase del ciclo de vida, que sería la preproducción, el principio de la privacidad desde el diseño. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra al profesor Peguera. Pera, por mi parte, y ya muy brevemente quería recordar algunas novedades, sobre todo en materia de inteligencia artificial. Como sabemos, el reglamento de inteligencia artificial, que aunque alguna parte ya resulta aplicable, en su mayor parte iba a ser aplicable dentro de pocos días, el 2 de agosto de este año 2026. El legislador europeo se ha dado cuenta de la necesidad o de la dificultad de realmente cumplir con todo este conjunto de obligaciones y ha tramitado de modo muy acelerado un reglamento según el título, de simplificación en la implementación, o más conocido como reglamento Omnibus de IA, que, entre otros aspectos de simplificación de esas obligaciones, establece un mayor plazo para la entrada en aplicación, es decir, para establecer el momento a partir del cual serán exigibles esas obligaciones. Y concretamente se difiere hasta el 2 de diciembre del 2027 la exigibilidad de las obligaciones relativas a los sistemas de alto riesgo llamados independientes, es decir, los del anexo 3, esos supuestos concretos que se califican de alto riesgo y para los que se establece un conjunto de obligaciones, y para el 2 de agosto de 2028 en relación con los sistemas de alto riesgo que están enmarcados en la normativa armonizada de legislación de producto que se relaciona en el anexo 1 del reglamento de inteligencia artificial. Por otra parte, también se ha dado un poco más de margen en cuanto a la obligación de etiquetar los resultados de los sistemas de inteligencia artificial generativa mediante sistemas de marcado, de marca de agua, sistemas legibles por máquina. Esta obligación se establece en el artículo 52 del reglamento de inteligencia artificial. Ya era aplicable desde el 2 de agosto de 2025, pero se concede ahora un mayor margen, de modo que los proveedores que hayan implementado, que hayan comercializado estos sistemas, los hayan puesto en el mercado antes del 2 de agosto del 26, tendrán hasta el 2 de diciembre del 26 para cumplir con estas obligaciones. Este nuevo reglamento Omnibus también añade dos prácticas prohibidas más de las que inicialmente había previsto el reglamento de inteligencia artificial, que se refieren a deepfakes sexuales y a contenido relativo a material de abuso sexual infantil.
Ahora tenemos ya aprobado por parte del Consejo, fue el pasado 29 de junio. Realmente ya solo queda un trámite que es puramente formal, que es la firma por parte de los presidentes del Parlamento y del Consejo y la publicación en el Diario Oficial, y una vez publicado entrará en vigor a los 3 días. En relación también con estas obligaciones, es interesante destacar que ya se ha publicado el Código de Buenas Prácticas sobre precisamente esas obligaciones de transparencia en cuanto al contenido generado por IA. Se aprobó por parte de la Comisión el pasado 10 de junio este Código de Buenas Prácticas, que es naturalmente voluntario, es un código que no es de adhesión obligatoria, pero que facilita la demostración del cumplimiento de los requisitos del artículo 50 o buena parte de los requisitos del artículo 50 del reglamento de inteligencia artificial, de modo que puede ser precisamente un momento para, teniendo en cuenta que se ha aplazado hasta el 2 de diciembre la exigibilidad de estas obligaciones, o de algunas de estas obligaciones, es un momento relevante también para considerar el contenido de este código, la posibilidad de adherirse, etcétera, de cara a cumplir con estas obligaciones. Y por último, y también en inteligencia artificial, ya habíamos hablado en flashsheets anteriores, pero ahora ya tenemos el texto publicado en el Boletín Oficial del Congreso del proyecto de ley orgánica que se refiere al buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial y que de algún modo es la ley nacional necesaria para aterrizar algunos de los aspectos del reglamento de inteligencia artificial. Naturalmente, el reglamento es de aplicación directa, pero es necesaria esta normativa a nivel nacional para designar las autoridades nacionales en distintos ámbitos. También el proyecto de ley orgánica regula los sandboxes o sistemas de espacios controlados de prueba. También establece algunas obligaciones de transparencia y un delegado de IA para el sector público estatal. Y finalmente, y de modo muy, muy relevante, porque el reglamento no entra al detalle, sino que lo deja a los estados, desarrolla el régimen sancionador. Pues hasta aquí esta breve miscelánea y doy paso a Álvaro Urcay. Muchas gracias a los ponentes, profesor Peguera. Muchas gracias, como no, a todos los que nos han acompañado una vez más. Me queda solo la despedida y lo haré recordándoos que nos podéis seguir en el blog de Cuatro Casas o en la app que podéis descargaros en Android y en iOS, que es Cuatro Casas Propiedad Intelectual, y invitándoos a que nos acompañéis en la siguiente sesión, que no va a ser en agosto, el primer martes de mes, nos saltamos esta vez el mes de agosto por las vacaciones, y será en septiembre, con la particularidad de que no lo haremos el primer martes de mes, que es el día 1 de septiembre, para que no se nos atragante a todos, sino que será el segundo martes, es decir, el 8, también a las 9:30, como es costumbre. Así que solo me queda despedirme, agradeceros todo el acompañamiento que nos habéis dado durante estos primeros meses del año, desearos unas muy buenas vacaciones que estamos todos deseando, sobre todo con esta sensación de calor últimamente, y nos vemos a la vuelta. Gracias.